Wesley, pero principalmente en este título sí es salvación por la fe, pero lo principal es cómo tener la conciencia de una nueva vida. Dice, y consiste en tres partes: primeramente la definición de fe, la definición de salvación, contestaciones a las objeciones que hay, y algo que podemos nosotros meditar, que también la doctrina wesleyana dice que nosotros como hombres podemos perder la salvación. Y algo que impacta mucho a otros es porque dice que pues es que la salvación ya cuando estamos en Dios siempre la vamos a obtener. Pero el pensamiento wesleyano dice más que eso es o has entendido verdaderamente la salvación o nunca has tenido la salvación. Porque la salvación no es un objeto que hoy puedas decir que se pierde o no. ¿Sí? La salvación no es solamente de ahora por méritos propios tengo que ganarme yo esa salvación, sino que algo que nos enseña también Wesley es precisamente donde inicia tomando Efesios 2:8. Si quieren su Biblia para poderlo leer juntos. Hoy en la mañana en la escuela dominical el hermano Raúl hablaba de resurrección y yo decía, wow, creo que vamos a ir por buen camino. Pero sin ponernos de acuerdo, y de verdad, hermanos, algo que podemos meditar en la palabra hoy para estar conscientes conforme a nuestra doctrina wesleyana metodista, podamos estar también firmes en lo que hoy vamos a conocer. Efesios 2:8. Solamente si quieren seguirse guiados por su vista, dice la escritura Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y algo que podemos entonces meditar en estos tiempos, hermanos, yo lo que extracté parte de este sermón de Wesley, porque si yo les dijera que son a veces hasta llegan a 19 o 20 hojas de un solo sermón, pues para nosotros que no leemos nos aburriríamos rápido y difícilmente podríamos entender lo que es la doctrina. Pero algo que yo se lo pude extractar en el boletín que se les entregó con su mismo boletín de la iglesia, primeramente nos dice la fe, dice es la que nos salva. Cuando el ser pone toda su confianza en Cristo el Salvador, cuando es accionada, dice, en la vida práctica. Y algo que podemos nosotros mirar entonces es, hoy sobre esa fe la cual es manifestada a nosotros por medio de Jesucristo, tiene que ser práctica, tiene que ser vívida. Es cierto que tenemos fe, pero hay momentos que dudamos. Tenemos fe y hay momentos que de esa duda vienen muchas preguntas. De por qué Dios no me escucha, por qué Dios no me salva, por qué Dios no me rescata, por qué Dios no hace, por qué siempre vivo yo esto. Y entonces, cuando vemos que es movida nuestra fe, puede ser entonces nada más una fe superflua, que no sea una fe, solamente es creer, que creo y que verdaderamente no he conocido entonces esa salvación por medio de la fe. La fe es el don, dice, el don libre de Dios, Efesios 2:8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, quien indudablemente la concede a todas las almas que con fervor y perseverancia la buscan. Hebreos 11:1 dice, o define de esa manera la fe, es pues la fe, la certeza, que es la verdad. ¿Verdad de qué? Es la verdad que yo tengo que conocer, y es solamente que Jesucristo vino al mundo para salvarme a mí, y entonces debo de creer en Él para poder obtener esa salvación. Vamos a decir, hermanos, yo quisiera que ahorita algunos pudiesen decir eso, ya lo sé, pero vamos a llegar a las objeciones, y las objeciones solamente dicen lo que nosotros no hacemos. Dice entonces, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. ¿Cómo podemos nosotros buscar esa fe? Y nos dice también de esa manera,
negándome enteramente a confiar en mis propias obras, en las que sin saberlo y desde mi juventud había yo basado la esperanza de mi salvación. Algo que podemos nosotros meditar, que cuando Jesús le habló a los apóstoles para decirles sígueme, no fue solamente por la cara bonita que posiblemente tenía el Señor Jesús. No era por el dinero que tenía el Señor Jesús. No era por la fama que el Señor Jesús tenía, sino que ellos lo siguieron por algo, porque vieron algo en Jesús. Y algo que podemos nosotros meditar conforme a lo que también nos dice la Escritura es: veían en él el resplandor y veían el rostro de Dios. Y el rostro de Dios es mostrando misericordia, mostrando justicia, mostrando la paz, mostrando la verdad. Y algo que si nosotros nos preguntáramos unos a otros, ¿ven en el pastor esa paz? ¿Ven en el pastor esa seguridad? Ahora volvemos a ver unos a otros y diríamos: ay, perdón, creo que me equivoqué, no estamos en un lugar que verdaderamente se muestre la fe, ¿o sí? A lo mejor algunos nos va a mover, pero el negarnos es verdaderamente mostrar esa alegría, mostrar ese gozo, aún cuando en las pruebas estemos. Decir: Señor, gracias, porque a través de esa salvación hoy puedo ver que tú me has salvado. Y porque yo he creído en ti. Porque me estoy negando yo a mí mismo, a mis propias emociones. Me estoy negando a mí mismo, a mis propios sentimientos. Me estoy negando hoy a mi propio creer. Porque hay momentos que nosotros decimos creer en Dios, ¿no? Pero nosotros nos formamos a nuestro propio Dios. ¿Por qué? Porque el hermano fulanito, sultanito nos falló. La hermana menganita también nos dijo algo. Y algo que dice el Señor: perdona. Y en nuestro corazón está la lucha. Ve y búscala. Dice: estate a cuentas con Él. Deja tu ofrenda, ve. Y a veces nosotros decimos no. Y entonces algo que podemos nosotros meditar, hermanos, es que verdaderamente en el que el propio Dios que nos hacemos es en el que yo creo que me perdona a mí, que me salva a mí y que creo que lo que estoy haciendo está bien. Pero algo que nos viene a confrontar la Escritura es: tienes que empezar a negar a ti mismo y empezar a buscar a aquel que te falló o que tú le fallaste. Cometemos errores. Dios hoy se puede olvidar de tu error. Como dice, ¿lo puede echar a dónde? Al fondo de la mar. Y Dios no está a cada momento diciéndote: es que tú adulteraste, es que tú cometiste esto, es que tú hiciste el otro, es que no. Y sin embargo, eso es como nosotros no nos alejamos de nuestro propio Dios y empezamos nosotros a cuidar a la gente creyendo que es Dios el que está haciendo las cosas, ¿no? Es que por eso te castigó Dios, porque te estás portando mal. Es que por eso te está pasando esto, porque no estás en los caminos de Dios. Y entonces ahora al encontrar esta fe que es en la doctrina wesleyana es: solamente Dios dice: ven a mí. Estemos a cuentas. Y lo que tengas que confesar, confiésalo. Y es ahí donde actúa el perdón de Dios en nuestra vida. Proponiéndome añadir constantemente a los medios usuales de gracia, la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, participar en la Santa Cena, en los cultos de celebración como es la oración, el estudio bíblico, la escuela dominical. Esto es muy importante, hermanos. Pero es ahí donde no queremos crecer. Yo de verdad yo le podría decir, si yo me pusiera en los zapatos de otro, yo también diría: yo necesito también ser, ¿cómo se puede decir?, animado. Que alguien viniera y me dijera por atrás: se le gana al pastor, no se me venga abajo, usted siga adelante. Y hay momentos que yo digo: Dios, es que nadie me dice eso. Y ahorita me escucharía como aquella persona que se queja y dice: pues que no. Pero hoy puedo ver cómo Dios me dice: pero yo confío en ti. Sé que puedes hacer las cosas. Como sé que también a ustedes les puede decir lo mismo. Pero yo digo: bueno, hay momentos que nosotros nos quejamos por muchas cosas, pero ¿por qué no nos quejamos también de decir: es que hoy de veras no pude ir a la escuela dominical porque no sé por qué no viniste?
No sé por qué no viene a la oración. Déjate de ti mismo, ¿por qué no viniste? Y vas a decir, no, porque entonces es ahí donde nos confrontaríamos a nosotros que nuestra fe puesta en Cristo no está bien cimentada. Todos cometemos errores, cierto, hermanos. Pero hoy es una nueva etapa donde Dios también nos está enseñando a decir, si confías en mí, practica la fe. Dice Pablo, ¿no? Algunos dejan de reunirse y cuando dice, por costumbre. Hoy sí puedo, ¿no? Y hoy no. Y ya ve, ¿qué depara para mí el día? Pero hoy lo que también el Señor nos enseña es el participar de todo esto, hermanos. Son medios, no nos va a salvar, son medios, pero los cuales también nos van a ayudar a crecer, a que cada momento nosotros podamos ir caminando como cristianos. Hoy puedo yo decirles que también yo me sorprendía por muchos cuando dicen, es que desde tanto tiempo, hace 20 años, estoy aprendiendo el perdón. Yo decía, bueno, ¿y entonces qué hicieron en esos 20 años? ¿No? Hasta ahora estoy viendo cómo confiar en Dios después de 30. Dice uno, ¿y entonces qué hicimos en esos 30 años? Hasta ahora veo cómo Dios está cambiando mi vida y dice uno, ¿y cuántos años llevas? Pues en el Evangelio, pues puedo llevar 15 y entonces. Algo que nos enseña, hermanos, es que todo esto que hay dentro de la iglesia, para que una iglesia sea viva, sea eficaz, tiene que participar, de los cuales la gente que nos enseña, nos está enseñando algo también a su vida. Dice, la oración continua para seguir esta gracia que justifica. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Y la oración, decimos, solamente es comunicarnos con Dios, platicar con Dios, pero también es tiempo de callar para escuchar lo que hoy Dios nos quiere decir. Podemos meditar, hermanos, que de ahí se desata la plena confianza en la sangre de Cristo derramada por mí, esperanza en Él, en mi Salvador, mi única justificación y santificación y redención. Entre más conozco de Dios, voy adquiriendo la santidad. Y yo ya les he dicho, hermanos, a veces la santidad creemos que es algo que, como este trapo, ¿no? Que dicen es blanco y está limpio y no tiene ninguna mancha. Pero ahora veo como el Señor cuando dice la santidad es solamente practicar la verdad, vivir la justicia, ser misericordioso. Y se desatan muchas series de lo que es el cristianismo. Y entonces, entre más puedo ver que no estoy siendo hoy injusto, hoy puedo voltearme a ver y decir, tengo que aceptar hoy que esa injusticia que hay en mí tiene que cambiar. Antes de verdad yo me preocupaba porque alguien hablara de mí. Ahora de verdad, hermano, yo puedo decir, yo al menos, Señor, sé que también puedo reconocer lo malo que he hecho, pero puedo seguir adelante. Puedo seguir adelante. Puedo mirarte a ti, porque el único que también me puede enseñar eres tú. Puedo aprender de ellos, de fulanito, de sultanita, sí, pero también mi fe puesta en ti, en la que me va a confrontar a mí lo que yo estoy haciendo mal. La fe no es una cosa meramente especulativa o racional, o es un sentimiento inerte, frío, o una sucesión de ideas en la mente, sino una disposición del corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con fe. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y entonces mi fe me está llevando a que yo tengo que confesar la verdad de Dios, que yo ya hasta ahorita he aprendido, pero también hoy tengo que alimentarme de esa verdad para seguir creciendo. Y entonces al momento voy viendo que esa salvación que Dios me está dando hoy no es porque yo me la merezca, sino porque es un don de Dios. Es una dádiva que te está diciendo, hoy necesitas ser salvo. Hoy necesitas tú solamente aceptar esa salvación. Hoy necesitas tú verdaderamente creer que en lo que crees lo vas a llevar a la práctica. No juzgar al otro porque soy mejor o menor que yo, o que yo discriminarlo. Reconocer toda mentira o engaño en mi ser. No solo decir que soy cristiano cuando no hablo de otros o a otros de Jesús y que también es su Salvador. No condenar cuando no soy Dios. No tener dureza en el corazón por malas experiencias.
no estar al lado de la injusticia, no hablar mal del prójimo, aun cuando haya injusticia de su parte. ¿Qué es lo que nosotros hacemos mucho, no? A veces somos tan injustos, a veces nos creemos más justos que otros, a veces creemos que somos las mejores personas y que no somos las peores. Pero algo que también Pablo nos dice es: véanse al espejo oscuramente y se verán entonces cara a cara. Y verán entonces quiénes son ustedes. Y entonces cuando empezamos a tomar este ejemplo del cual Pablo nos pone, es: hoy tienes que entonces mirar tus propios errores. Y entonces vendrás también a entender la salvación que Dios está dando. La definición de salvación: solución de un problema grave o liberación de un peligro. Según el cristianismo, obtención de la gloria o estado de la felicidad y gracia eterna que provoca estar en el cielo en una unión con Dios. Pero algo que nos dice es: por gracia sois salvos por la fe. Si tú crees, dice la palabra también y nos enseña en Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces cuando habla de perderse, es solamente tú sabes si hoy o no vas a recibir esa salvación. Si tú quieres seguir en los caminos del mundo, adelante. En los caminos del mundo, lo que nos enseña el Señor o Pablo también es todo lo que es el orgullo, la envidia, la avaricia, la codicia y todo lo que se desata. ¿La qué, perdón? Todo lo que acaba de pisar. En Isa, exacto. Pero es algo muy importante, hermanos, que esa salvación en la cual nos está dando el Señor es no porque tú te la merezcas. Es porque verdaderamente Dios ama su creación y no quiere que su creación se pierda, sino que se salve. A toda persona busca y desea salvación en su alma. Ese es un tema atractivo y de suma importancia para todos. Salvación, del griego soteria, denota la liberación de la ira de Dios, de la servidumbre del pecado. Significa que el perdido es hallado, que el culpable es perdonado. Hoy, ¿quién se sigue culpando y diciendo: he fallado a Dios? Dios dice: lo único que a mí me sorprende, yo les digo una vez más, la mujer adúltera la levanta y le dice: ¿dónde están los que te juzgan? Solamente es: vete y no peques más. ¿Dónde la condenó? ¿O dónde ella misma se condenó? Vio la misericordia de Dios. Vio también en ese momento que tenía que creer en Él. Y entonces ella encontró la salvación. Hoy nosotros, hermanos, cada día a veces vivimos tan culpados de todo, ¿no? De ser mala esposa, mal esposo, de ser mal hijo, mal hija, y etc. A nadie nos enseña a ser hijos, ni a nadie nos enseña a ser padres. Y aun cuando el padre que quiera ser perfecto falla, entonces no hay padres perfectos ni hijos perfectos. Pero la parte importante es, dice Dios: ahora ya conoces y sabes que eres de esta condición. ¿Qué vas a hacer con esa condición? ¿Qué vas a hacer hoy con lo que ya conoces de ti? Pues algo que nos dice es: tiempo de cambiar, tiempo de resurrección, tiempo de volver a vivir. Porque si estabas muerto espiritualmente o dormías espiritualmente, hoy es tiempo de volverte a levantar y creer en el Señor Jesucristo. Pero de nosotros depende, hermanos, en lo que también la palabra, o de comemos de la palabra. Dice: ese es el proceso por el cual el hombre liberado del pecado recibe bendiciones de Dios. Para que este proceso de liberación y perdón fuera posible en la vida del hombre, fue necesario el aporte de Dios, y para que el hombre pueda beneficiarse de ella, también debe de aportar algo. Lo único que Dios dice es: cree en mí. Y el creer es seguir y
y hacer los mandamientos que Él nos pide. Consideremos y analicemos los aportes de Dios y del hombre en la salvación del alma. El aporte de Dios. El aporte del Padre en la salvación es: Dios proveyó la gracia al dar a su Hijo. Dios ya dio a su Hijo. Dice ese himno: ¿qué das tú por mí? Yo dejé mi trono de esplendor para salvar al mundo pecador. Yo por ti la copa de vino, o la amarga copa de vino. ¿Qué bebes tú por mí? Hoy, ¿qué haces tú por mí? Y es ahí donde viene entonces parte de la confrontación en la fe. Donde podemos meditar es que, Señor, a medias puedo creer. Y de ahí, hermanos, vendrá la próximo sermón sobre el casi cristiano. Porque a veces casi creemos y en la otra o en la mayoría dudamos. Gracia se refiere al favor, amor, regalo gratuito, no merecido de parte de Dios. Dios nos ama aunque no merecemos su amor. Dios nos ofrece salvación aunque no la merecemos. La fuente o la base de la salvación es Dios. Él nos provee esa salvación. ¿En qué situación o condición hoy estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿O qué estoy haciendo que no le agrada a Dios? Manifestó su amor para con el hombre. El amor ágape es aquel tributo divino que siempre busca el bien del amado, aunque ese amor sea correspondido o no. Dios siempre nos sigue amando. Hoy peques o no, Dios te sigue amando. Pero verdad que cuando pecamos difícilmente nos es aceptar que Dios nos ha perdonado. Pero Dios dice: ya te perdoné. Ya te perdoné por cuán fueras. Hoy siento que cometes pecado, pero mira, yo no amo tu pecado, te amo a ti. Y por cuánto es que hoy también tengo con qué corresponderle entonces a Dios para hacerlo. Yo les vuelvo a decir: termina el médico, termina el licenciado, termina el abogado y ejerce su profesión. Nosotros venimos a Jesús y es tiempo de entonces ejercer también esa profesión. Si queremos, lo quiero poner así para que veamos cómo Dios también quiere que practiquemos lo que nosotros entonces estamos viviendo. Ejerzamos el cristianismo. ¿Vamos a fallar? ¿Cuántas veces falló hermana Belinda en su doctorado? Al principio. ¿Cuántas veces tú, Liz? Que ahorita podemos decir, hermanos que son licenciados, son abogados. ¿Cuántas veces ahorita en su comienzo fallaron? Pero ahora, como dicen, pregúntenles si ya han cometido errores, ahora ya no. Evitan cometerlos para ser mejores. Y eso es a donde también el Señor nos enseña. Podemos nosotros meditar entonces en el amor que Dios nos dice es: aún en tu condición que tú te hayas dicho te amo, solamente ven, dice 1 Juan 9, confiesa tu pecado. ¿Para qué te limpie? ¿De qué? ¿Para qué te limpie de qué? De toda tu maldad. Cuando habla de maldad es todo lo que hemos hecho mal. Misericordia, Dios mostró su amor para con el hombre al dar a su Hijo. Manifestó su gran misericordia. Misericordia es dolor, compasión de corazón. Es el carácter compasivo de Dios al ver la condición mísera o impotente del hombre. Pero Dios sigue teniendo misericordia para contigo y para conmigo. Hoy quiere que ese amor ágape que viene de Él, también lo mostremos hacia los demás. Hoy quiere que también nosotros vivamos ese amor ágape para que también nosotros vean que ese amor ágape no nada más es superfluo, ¿no? Decían unos, sí, nada más espero yo que me saluden afuera y me echo a correr, ¿no? Hermanos, a lo mejor tenemos mucha prisa, pero el detenernos a preguntarle al hermano, a la hermana hoy cómo está, cómo le fue. ¿No les gustaría que alguna vez les preguntaran eso?
Yo como pastor pues tengo que esperar a todos y a que todos salgan para despedirlos, pero hermano, también yo puedo esperar un tiempo para que usted me diga, pastor, ¿cómo está, no? Anoche me decían, ¿cómo está, pastor? En la mañana, ¿cómo está? Bien, y está bien porque no está su esposa, y yo le decía, no, me siento mejor, pero muchos creen así como que, no quiere a su esposa, no, es que no la quiera. Es que ella también necesita su tiempo y necesito yo mi tiempo. ¿A poco no necesitamos un tiempo nosotros? El amor es importante. Ahora le hablaba también a mi suegra y decía, ella está feliz porque está su hija allá. Y yo le decía, ¿y cómo se siente? Y me dice, un poquito mal. Pues no, que cuando estuviera su hija allá, ya se iba a sentir bien. Y me dice, le digo, no, pues entonces viene la dice, ¿tú crees que te los voy a enviar? Pero hermanos, de verdad es la forma, yo le decía a la hermana, a mí, como me llevo con mis suegras. Pero es un tiempo de alegría y de gozo también para ellos, también es para mí, porque ellos también disfrutan. Pero en esto, hermanos, ese amor ágape es el cual el Señor nos enseña. El aporte de Jesucristo de la salvación es Dios su vida por nosotros. Esto era necesario ya que el hombre no puede morir para limpiar sus propios pecados. El Señor se ofreció a sí mismo, manifestó su amor, es nuestro Salvador. El hombre no puede prever ser un Salvador. Lleva nuestros pecados sobre la cruz. Todo esto lo hizo el Señor voluntariamente. ¿Qué haces tú? Voluntariamente también aportando lo tuyo. Hoy, como cristiano, fallamos, vuelvo a decir, pero Dios nos dice oportunidades nuevas también son cada día. El aporte del Espíritu Santo en la salvación le reveló a los apóstoles toda la verdad. El Espíritu Santo reveló el consejo de Dios, es el plan de salvación, el Evangelio, la organización, la obra de la iglesia, la doctrina de Cristo, los eventos finales. Y es cierto, hermanos, que queremos que se nos predique de todo esto, pero si no nos damos el tiempo ni para leer la Biblia, no vamos a saber qué es lo que venga. Él ahorita está temeroso porque dice que ya el volcán está en fase 1 rojo. ¿Sabían? Y entonces él dice, fase 1 rojo. ¿A qué se refiere a eso? Pero hermanos, algo que podemos ver es qué es lo que yo puedo también en ese aporte dar de mi propia vida al Señor. Él nos inspira para todo también. La inspiración, dice de ese versículo, del número 2, proveyó la inspiración de las Sagradas Escrituras. La inspiración de ese versículo, pero lleva a traer, es decir, que los apóstoles no actuaron en conformidad con sus propias voluntades, ni expresaron sus propios pensamientos, sino que fueron guiados y llevados por el Espíritu Santo. La Escritura proviene de Dios, no de los hombres, no es del producto humano. Gracias a todo esto podemos conocer el Evangelio, la voluntad del Señor para el hombre. Lo que yo veo es cierto, cuando uno empieza a mirar las cartas de Pablo habla del pensamiento del Antiguo Testamento, pero también aporta lo que él, en su experiencia, conoce. Y nos sigue aportando a nosotros. Por gracia nosotros somos salvos. Y eso es un don de Dios. No es porque seas más bonito, güero, blanco, chaparro, moreno, alto, como quieras. No es por eso. Solamente por el amor de Dios manifestado a cada uno de nosotros. Las objeciones son 4. Primeramente dice que la predicación de la salvación o la justificación por la fe solamente es predicar en contra de la santidad y de las buenas obras, a lo que se puede puede prestamente contestar. Eso sería cierto si predicásemos, como algunos lo hacen, una fe aislada de buenas obras, pero la fe que enseñamos es productiva de buenas obras y de santidad. Podemos tener fe, podemos profesar, pero si no es manifiesta esa fe en nuestra vida, es vana. Es vana esa fe. Y entonces podemos ver que la salvación de Dios no la tenemos, porque no la han querido hoy o aceptar.
Porque hoy no quiero o no he querido por fe practicar y vivir lo que el Señor nos enseña. Yo puedo decirles, ¿no? El tiempo que tuvimos toda una semana en la oración, queríamos que, o yo quería que la gente entrara y viniera, ¿no? Pero hasta que no empezamos a sacar carteles, a decirles Dios te ama, ven a platicar con Dios tus problemas, ven y dile a Dios tus problemas, y lo único que decían los señores o las personas cuando empezaban a acercarse decían, ¿qué es esto? Le decía, mire, no nos diga su problema, nada más. ¿Tiene un problema familiar? Sí. ¿Tiene un problema económico? Sí. ¿Tiene un problema cual puede ser? Sí. Lo único que decíamos, empezábamos a orar, y a nosotros nos sorprendía, a Alicia y a mí, que la gente empezaba a orar con nosotros lo mismo que nosotros repetíamos. Yo en su momento yo me sentí incómodo porque yo decía, es que no quiero que repitan mi oración, sino que la digan de su corazón. Pero es una persona que empieza también a creer de una manera diferente, porque no saben orar. Ahora nosotros lo hacemos, que si ahorita le puedo pedir a ver a quien que se ponga de pie y haga una oración, luego se pone de nervios, le sudan las manos, le suda el cuerpo. ¿Por qué? Que dicen es que yo no sé hacerlo en público. Hermanos, se manifiesta. No debemos de tener temor, debemos de hacerlo. Y cuando me decía, yo ya se los iba a pasar a los que ella ministró, yo le decía, no, yo por eso te los dejé, porque tú tienes que aprender también a saber ministrar a una persona. Por los que lo saben ya hacer, hermanos, qué bueno, pero enseñemos a los que también lo saben entonces. En eso, segunda objeción, se cree en la ley, dice, pero no se vino a abrogar sino a cumplir. Es lo que Jesús dijo. Y principalmente es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Hasta ahí termina todo lo que es en la ley. La tercera, no es hacer obras para gloriarse, sino que por el amor que no merecíamos de Dios, solo por eso es hacerlo y hacerlo con fe. ¿Qué tengo que hacer yo con esto? Si Jesús me ha salvado, si no me ha condenado. Termino con la cuarta. No seguir pecando para que la gracia abunde, sino la bondad de Dios debería impulsar al arrepentimiento, y esta es la influencia que ejerce en los corazones sinceros. Cuando yo creo verdaderamente en el Señor, ahora puedo ver lo que yo decía en una situación o experiencia, y yo decía, sí es cierto, no hay que andar ni buscando problemas ni pleitos, porque eso no nos lleva a nada bueno. Yo decía, no porque fuera yo problemático, sino porque yo quería mi propia justicia. Yo decía, Señor, qué equivocado estuve, porque cuando tú actúas de tu manera y tú me enseñas, hoy puedo aprender yo que más que distanciar, que más que separar, tengo que unir. Y algo que entonces el Señor nos dice es una fe práctica. ¿Cómo estamos con nuestro familiar? ¿Cómo estamos con el vecino? ¿Cómo estamos con el papá, con la mamá? Si Jesús nos ha mostrado su salvación y Él nos ha perdonado, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Mande? 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 Debemos de perdonar. Si todavía vivimos con rencor, todavía no hemos aceptado la salvación. Todavía no hemos dejado que Dios actúe en nuestras vidas. Por eso son las objeciones. Si tú crees, tienes que cumplir. Si tú dices como es, hazlo primero. Que hablen más tus hechos que tus palabras. Pongámonos en pie, hermanos. Si hoy reconocemos a través de esta oración, Señor, que me doy cuenta que no he sido salvo por lo que yo he creído, aún por la religión de mis padres. Quiero ser salvo, Señor, por lo que hoy me has mostrado, que no es ni por mis obras,
ni por mi conocimiento, sino que solamente me has salvado, Señor, por amor. Aun cuando yo he sido hombre pecador o mujer pecadora, sé, Señor, que tú también has enseñadome hoy a cambiar mi pensamiento. Que hoy tú puedas, Padre, en cada uno de nosotros como iglesia, mostrar esa salvación en la fe, mostrar el amor el uno por el otro. Sabemos que es muy, muy difícil. Sabemos que hemos aprendido, Señor, del mundo el materialismo. Hemos aprendido del mundo también, Señor, de lo que es en ventas, de lo que son modas. Y que nos hemos ido dejando llevar por todo esto, Señor. Pero no hemos dejado llevar por tu gran amor que tú nos enseñas cada día y cada momento. Si hoy está en nuestro corazón, Señor, que tú lo conoces, ese arrepentimiento, eso volvernos, Señor, a ti. Hoy, Señor, que aceptes también nuestra solicitud de pedirte perdón porque hemos fallado y hemos hecho lo malo, aún con la ira y el enojo en mi corazón. Hoy perdóname, Señor, y que pueda yo también ver, Señor, esa salvación en Jesucristo a través de la fe. Cambia, transforma mis pensamientos, mi carácter, mi forma de ser. Pero hoy, mi Dios, podamos en unidad como iglesia seguir creciendo, Señor, y seguir actuando como tú pides, Señor, como iglesia, el ser luz en esta tierra, ser la sal para sazonar, Señor, y que hoy, Señor, tu promesa de ir a ser discípulos a todas las naciones, podamos, Señor, hacerlo también en fe y mostrando a otros tu salvación. En Jesucristo nuestro Señor.